Cuando Libra guarda un secreto, el universo no lo percibe como un simple acto de silencio, sino como una alquimia invisible donde la balanza del cosmos aprende a sostener un peso que no se ve. En ese instante, el aire parece afinarse como si cada partícula entendiera que algo sagrado ha sido depositado en la arquitectura invisible del destino. Libra no es un guardián ruidoso ni un custodio de puertas cerradas con llave oxidada. Es la propia puerta que decide no abrirse, el umbral que elige permanecer en equilibrio aun cuando dentro de sí se agiten mundos enteros. El secreto en Libra no cae, se suspende. No se esconde, se armoniza. Se convierte en una segunda piel hecha de silencio inteligente, de diplomacia instintiva, de belleza contenida que no necesita revelarse para existir. En su interior, el conflicto no es una guerra, sino una danza de fuerzas opuestas buscando no destruirse, sino comprenderse. El secreto no empuja, no exige salida. Se acomoda en el centro exacto de la balanza, allí donde ninguna emoción puede inclinar el juicio sin antes ser transformada en reflexión. Y es en esa pausa donde Libra alcanza su forma más elevada, como si el universo entero confiara en su capacidad de sostener lo indecible sin romper el equilibrio del mundo. Las estrellas, al observar este fenómeno, no ven tensión sino elegancia cósmica. Porque en Libra el secreto no es peso, es medida. No es carga, es responsabilidad estética del alma. Cada pensamiento que podría escaparse es suavizado por una conciencia que entiende el valor del tiempo, la delicadeza del momento adecuado, la inteligencia de lo no dicho. Y sin embargo, bajo esa calma aparente, se gesta una fuerza extraordinaria. Guardar un secreto en Libra no es pasividad, es una forma de poder refinado. Es el arte de no inclinar la balanza hacia el caos, incluso cuando el interior tiembla. Es la elección consciente de no romper la armonía del mundo externo por la turbulencia del mundo interno. En ese gesto, aparentemente silencioso, habita una disciplina espiritual que pocos comprenden. El secreto se convierte entonces en un espejo oculto donde Libra se observa sin necesidad de testigos. En ese reflejo, aprende a sostener contradicciones sin fragmentarse, a convivir con la incertidumbre sin precipitar verdades, a existir en la frontera entre lo revelado y lo guardado como si esa frontera fuera su verdadero hogar. No hay drama en su custodia, sino una forma superior de estética emocional. Como si el universo le hubiera otorgado la misión de demostrar que no todo lo verdadero necesita ser pronunciado para ser real. Que hay verdades que solo sobreviven en el silencio equilibrado de una conciencia que sabe cuándo hablar y cuándo convertirse en silencio mismo. Y así, mientras el resto del cosmos sigue su expansión caótica, Libra permanece en su eje invisible, sosteniendo lo oculto con la serenidad de quien entiende que el equilibrio no es ausencia de peso, sino la sabiduría de saber dónde colocarlo. En el entramado más profundo de la astrología simbólica, Libra no solo se define por el acto de guardar lo oculto, sino por la forma en que ese ocultamiento reescribe su relación con el destino mismo. Cada secreto sostenido por este signo no se limita a permanecer dentro de su psique, sino que altera sutilmente el campo relacional que lo rodea, como si el universo registrara cada silencio como una decisión geométrica que modifica la arquitectura invisible de los vínculos humanos. En su esencia más elevada, Libra opera como un nodo de equilibrio entre fuerzas que rara vez permanecen en calma. Su naturaleza aérea lo conecta con la circulación de ideas, con el intercambio constante de significados, con la necesidad de traducir el mundo en formas comprensibles para el otro. Sin embargo, el secreto introduce una suspensión en ese flujo, una interrupción que no destruye la comunicación sino que la redirige hacia planos más sutiles. En ese espacio suspendido, la información deja de ser lineal y se convierte en energía contenida, en una especie de tensión creativa que redefine la relación entre lo visible y lo invisible. La influencia venusina, lejos de limitarse al terreno del placer o la estética superficial, adquiere aquí una dimensión de sofisticación espiritual. Venus en Libra no solo busca belleza en lo externo, sino armonía en la estructura misma de las relaciones. Por eso, el secreto no es percibido como una ruptura de la verdad, sino como una forma de proteger la simetría emocional del entorno. En este sentido, ocultar no es negar, sino preservar la proporción sagrada entre lo que cada vínculo puede soportar y lo que podría desestabilizarlo. En el trasfondo simbólico del zodiaco, Libra ocupa un punto liminal entre la subjetividad y la alteridad. Su existencia depende de la relación con el otro, de la imagen reflejada en el espejo social. El secreto, en este contexto, introduce una distorsión controlada en ese espejo, una zona donde la imagen ya no es completamente accesible ni completamente cerrada.
Esa ambigüedad convierte a Libra en un arquitecto de superficies cuidadosamente diseñadas, donde cada gesto visible oculta capas de significado no expresado. La psique libriana, al enfrentarse al secreto, no lo almacena como un objeto estático, sino que lo somete a un proceso continuo de reequilibrio. Cada pensamiento asociado a lo oculto genera una oscilación interna que obliga a recalibrar la percepción de justicia, verdad y armonía. Este movimiento constante no es inestabilidad, sino una forma dinámica de inteligencia emocional que intenta evitar que el mundo se incline hacia extremos irreparables. En ese proceso, el secreto se convierte en una fuerza reguladora del caos, una especie de regulador invisible del equilibrio social. En el plano arquetípico, Libra se vincula con la figura del juez cósmico, aquel que no dicta sentencias absolutas sino que pondera matices, circunstancias y consecuencias. El secreto, en esta función, no es una anomalía, sino un elemento que complica deliberadamente el juicio para hacerlo más justo. La verdad absoluta pierde relevancia frente a la verdad contextual, aquella que solo puede sostenerse si se considera el impacto que tendrá sobre la totalidad del sistema relacional. Este signo, al operar bajo la lógica del equilibrio, también entra en contacto con la noción de contrato invisible. Muchos de los secretos que Libra sostiene no son meramente individuales, sino parte de acuerdos no verbalizados que circulan entre personas, energías y expectativas. Estos contratos no escritos forman una red sutil de compromisos emocionales que estructuran la convivencia. Romperlos sin consideración no solo implicaría revelar información, sino alterar el tejido mismo de la confianza compartida. En niveles más profundos de interpretación astrológica, el secreto en Libra también puede entenderse como una forma de karma relacional. Cada silencio sostenido es una forma de aplazar una reacción, de posponer una consecuencia hasta que el momento sea más propicio para su manifestación. En este sentido, el secreto no desaparece, sino que se desplaza en el tiempo, acumulando resonancia hasta encontrar un punto de equilibrio donde su expresión no destruya la armonía del sistema. El eje Libra-Aries introduce una tensión fundamental en esta dinámica. Mientras Aries impulsa la expresión directa, la acción inmediata y la afirmación del yo, Libra modula, suaviza y contempla las repercusiones de cada movimiento. El secreto surge precisamente en ese espacio de fricción entre impulso y contención, entre la necesidad de decir y la necesidad de preservar. En esa intersección, Libra desarrolla una forma de estrategia emocional que no busca evitar la verdad, sino elegir el momento exacto en que su revelación no rompa el equilibrio del entorno. Desde una perspectiva más profunda, el secreto también activa el arquetipo de la sombra venusina. No todo lo que Venus rige es luz y armonía visible, también existe un dominio de silencios estéticos, de verdades no expresadas que mantienen la coherencia de una imagen mayor. Esta sombra no es negativa, sino estructural. Permite que la belleza no se desintegre bajo el peso de la transparencia absoluta, sosteniendo una coherencia que depende tanto de lo dicho como de lo omitido. En el plano relacional, Libra se convierte en un espejo fragmentado donde cada persona ve solo una parte de la totalidad. El secreto actúa como el límite de ese reflejo, como el borde donde la imagen deja de ser accesible. Esta fragmentación no es disfuncional, sino una estrategia de supervivencia emocional que permite que múltiples realidades coexistan sin colisionar directamente. En niveles más sutiles de interpretación energética, el secreto genera una densidad en el campo vibracional de Libra. Esa densidad no se percibe como pesadez, sino como profundidad. Es la diferencia entre una superficie lisa y una superficie que contiene capas invisibles de significado. Cuanto más compleja es la información contenida, mayor es la capacidad del signo para desarrollar intuición relacional, percepción de matices y sensibilidad hacia las consecuencias invisibles de cada acto. Existe también una dimensión de iniciación interna en este proceso. El secreto actúa como una prueba de madurez simbólica, donde Libra aprende a sostener la complejidad sin precipitar soluciones simplificadas. En la continuidad de esa arquitectura invisible que se ha ido revelando, el secreto en Libra adquiere una dimensión aún más profunda cuando se observa desde el punto de vista de la resonancia energética entre personas. No se trata únicamente de lo que se calla, sino de cómo ese silencio se transmite sin palabras a través de gestos, microexpresiones, pausas y modulaciones sutiles del comportamiento. Libra desarrolla una sensibilidad casi imperceptible para sostener esa transmisión sin que el sistema relacional colapse. Es como si aprendiera a emitir señales de equilibrio incluso cuando dentro de sí existe una complejidad no resuelta. En ese nivel, el secreto deja de ser un contenido mental para convertirse en un campo vibracional. No está dentro de la mente como un pensamiento aislado, sino distribuido en la interacción con el entorno.
Cada conversación, cada encuentro, cada intercambio aparentemente trivial puede contener una capa subyacente donde lo no dicho influye sin necesidad de ser nombrado. Libra, en su forma más evolucionada, no solo guarda información, sino que administra la atmósfera emocional en la que esa información existe. Esta capacidad lo conecta con una forma avanzada de percepción social. No es simplemente intuición en el sentido común del término, sino una lectura estructural de los equilibrios invisibles entre personas. El secreto actúa aquí como un eje de estabilidad interna que le permite observar sin alterar, comprender sin intervenir y sostener sin desbordarse. En esta función, Libra se convierte en un regulador de tensiones colectivas, incluso cuando nadie es consciente de ello. En el plano arquetípico, esta dinámica puede entenderse como una extensión del principio de justicia hacia territorios no visibles. La justicia en Libra no se limita a decisiones explícitas, sino que también opera en la distribución silenciosa de lo que cada vínculo puede soportar. El secreto entra en esa ecuación como una variable que modifica la carga emocional de las relaciones sin necesidad de exposición directa. De este modo, el signo aprende a equilibrar no solo lo que se dice, sino también lo que se sostiene en la sombra compartida. Existe una dimensión casi ritual en esta forma de contención. El silencio no es pasivo, sino activo, estructurado, deliberado en un nivel profundo del ser. En ese estado, Libra no simplemente retiene información, sino que la transforma internamente para evitar que su forma cruda desestabilice el tejido relacional. Este proceso de transmutación convierte el secreto en algo distinto de su forma original, como si pasara por un filtro interno que suaviza sus bordes antes de que pueda tener cualquier impacto externo. En esa alquimia interna, el signo desarrolla una relación compleja con la verdad. No como una entidad única e inmutable, sino como algo multifacético que cambia dependiendo del contexto en el que se manifiesta. El secreto, entonces, no contradice la verdad, sino que la fragmenta en versiones que pueden coexistir sin destruirse mutuamente. Esta fragmentación no es confusión, sino sofisticación perceptiva. En su interacción con los demás, Libra aprende a leer el grado de receptividad del entorno. No todas las realidades están listas para ser recibidas al mismo tiempo, y esa conciencia introduce una forma de responsabilidad silenciosa. El secreto se convierte en una herramienta de calibración del impacto emocional, donde el tiempo y el contexto determinan la posibilidad de que algo sea revelado sin generar desequilibrio. En niveles más profundos de la psique simbólica, esta dinámica genera una tensión entre autenticidad y armonía. No como oposición simple, sino como dos fuerzas que deben ser constantemente reconciliadas. La autenticidad empuja hacia la expresión completa de lo interno, mientras que la armonía exige considerar el efecto de esa expresión sobre el sistema completo. El secreto emerge precisamente en ese punto de fricción, no como negación de la verdad, sino como su reorganización estratégica. Este proceso también afecta la relación de Libra con su propia identidad. Al sostener información no compartida, el signo construye múltiples versiones de sí mismo dependiendo del contexto relacional en el que se encuentra. No se trata de falsedad, sino de adaptación estructural. El secreto contribuye a esa multiplicidad, permitiendo que diferentes aspectos de la identidad coexistan sin entrar en conflicto directo. En el plano más elevado de comprensión astrológica, esto puede interpretarse como una forma de inteligencia relacional avanzada. Libra no busca imponer una única versión de la realidad, sino mantener la coexistencia de varias sin que se destruyan entre sí. El secreto, en este sentido, es una herramienta de mantenimiento de la pluralidad interna y externa. A medida que esta dinámica se profundiza, el signo también desarrolla una relación particular con el silencio mismo. El silencio deja de ser ausencia de palabra y se convierte en una forma de lenguaje estructurado. En ese lenguaje, las pausas, las omisiones y las no respuestas tienen tanto peso como las expresiones directas. Libra aprende a leer y a escribir en ese lenguaje invisible, convirtiendo el silencio en una forma de comunicación sofisticada. En esta evolución, el secreto deja de ser un objeto que se posee y pasa a ser un proceso que se habita. No está en algún lugar específico de la mente, sino distribuido en la forma en que el signo se relaciona con el mundo. Cada interacción contiene una capa de lo no dicho que participa activamente en la construcción del equilibrio general. También aparece una dimensión de vigilancia interna constante, no en sentido de tensión paranoica, sino como una forma de autoobservación refinada. Libra se convierte en observador de sus propias reacciones, evaluando continuamente el impacto potencial de lo que podría expresarse. Esta vigilancia no busca control rígido, sino coherencia relacional. En ese estado,
el secreto se integra completamente en la estructura del ser. Ya no es algo que se guarda, sino algo que forma parte del modo en que el signo existe en el mundo. Se convierte en una extensión natural de su función de mediación, un elemento que permite que la complejidad del entorno no se traduzca en caos inmediato. En el estrato más profundo del simbolismo astrológico, el secreto en Libra comienza a manifestar una cualidad que trasciende lo psicológico y se adentra en lo estructural del destino. Ya no es únicamente una decisión interna ni un mecanismo de preservación relacional, sino una fuerza que interactúa con los hilos invisibles que conectan eventos, personas y consecuencias en una red más amplia de significado. En ese nivel, cada silencio sostenido se convierte en una forma de escritura sobre el tejido del tiempo, una inscripción que no se ve pero que modifica la manera en que los acontecimientos posteriores se ordenan. El elemento aire, en su expresión más refinada, no es ligereza superficial sino circulación de principios mentales, intercambio de símbolos y construcción de puentes entre realidades distintas. En Libra, ese aire adquiere una cualidad cardinal que lo impulsa a iniciar dinámicas de relación, a fundar espacios de encuentro. Cuando el secreto aparece en esta ecuación, introduce una variación en el flujo natural de intercambio, como si una corriente invisible desviara parte de la información hacia un cauce paralelo donde sigue viva pero no expuesta. Este cauce alternativo no es estático, sino dinámico, y actúa como una dimensión subterránea de la comunicación. En ese plano oculto, el secreto comienza a comportarse como una entidad con inercia propia. No permanece inmóvil dentro del signo, sino que genera efectos secundarios en la forma en que Libra percibe la reciprocidad. Cada interacción se vuelve más calculada no desde la frialdad, sino desde la necesidad de mantener coherencia entre lo que se muestra y lo que se sostiene en silencio. Esta coherencia no siempre es evidente ni consciente, pero configura la estructura interna de las decisiones. La influencia venusina, cuando se eleva a su expresión más arquetípica, deja de ser solo estética o afectiva para convertirse en principio de armonización universal. En este contexto, el secreto no contradice el amor ni la conexión, sino que intenta proteger la forma en que esas fuerzas se expresan en el mundo. Libra percibe que la exposición total puede generar distorsiones en la percepción del otro, fracturas en la imagen compartida, desplazamientos en la delicada arquitectura del vínculo. Así, el silencio se transforma en una herramienta de conservación de la forma relacional. Sin embargo, en lo profundo del simbolismo, aparece una tensión con el principio de verdad como fuerza absoluta. No la verdad relativa del contexto cotidiano, sino la verdad como impulso cósmico hacia la revelación. Esta tensión no se resuelve de manera definitiva, sino que se sostiene como un campo de fricción constante. El secreto se convierte entonces en el punto donde dos leyes invisibles del universo entran en negociación, la preservación de la armonía y la tendencia inevitable hacia la revelación de lo oculto. En ese conflicto silencioso, Libra desarrolla una forma de inteligencia temporal. No actúa únicamente en función del presente, sino que evalúa continuamente la maduración de los acontecimientos. El secreto no se guarda indefinidamente ni se libera de forma impulsiva, sino que se mantiene en una especie de suspensión estratégica donde el tiempo mismo es parte del proceso de decisión. Esta relación con el tiempo no es lineal, sino oscilante, como si el futuro influyera en la forma en que el presente contiene lo oculto. En un nivel más profundo, el secreto también afecta la relación del signo con la identidad propia. Libra, al sostener múltiples capas de lo no expresado, comienza a experimentar su sentido del yo como algo relacionalmente distribuido. No existe una única versión del ser, sino configuraciones distintas que emergen según el contexto. El secreto actúa como uno de los factores que estabilizan esa multiplicidad, evitando que las distintas versiones colapsen entre sí. Esto genera una identidad fluida pero estructurada, capaz de adaptarse sin perder coherencia interna. En el plano kármico, esta dinámica adquiere una dimensión de responsabilidad invisible. Lo que se oculta no desaparece del campo de consecuencias, sino que se integra en una cadena más amplia de causalidad emocional y relacional. El secreto se convierte así en una forma de deuda energética o de equilibrio pendiente, no en un sentido moral simplista, sino como parte de la arquitectura de aprendizaje del alma. Cada silencio sostenido reorganiza los futuros posibles, desplazando encuentros, modulando desenlaces, alterando la forma en que las relaciones evolucionan. En la dimensión arquetípica, Libra se vincula con figuras de justicia sagrada que no operan desde la imposición, sino desde la ponderación infinita de factores. En ese marco, el secreto no es una anomalía del juicio, sino una variable que complejiza la balanza. La justicia no puede ser absoluta sin considerar lo que no se ha dicho,
porque lo no dicho también influye en la estructura del daño, la protección y la reparación. Así, el secreto se integra como parte de un sistema de equilibrio más amplio que trasciende la lógica inmediata. En lo psíquico profundo, esta dinámica genera una sensibilidad extrema hacia la coherencia del entorno. Libra comienza a percibir desajustes sutiles en el discurso ajeno, no necesariamente desde la desconfianza, sino desde una afinación perceptiva que detecta discrepancias entre lo expresado y lo implícito. Este tipo de percepción no busca desenmascarar, sino mantener la estabilidad del campo relacional, evitando que las tensiones invisibles acumulen una presión que pueda romper la armonía. En el plano simbólico más elevado, el secreto se convierte en una forma de iniciación silenciosa. No todos los contenidos pueden ser revelados en cualquier estado de conciencia relacional, y Libra aprende a sostener esa comprensión como parte de su evolución. El silencio no es entonces una renuncia, sino una disciplina interna que permite que ciertas verdades maduren hasta alcanzar una forma en la que su expresión no sea destructiva. En este sentido, el secreto actúa como un contenedor alquímico donde lo crudo del conocimiento se transforma en algo más integrable. En el nivel más sutil de esta configuración simbólica, el secreto en Libra deja de ser únicamente un fenómeno psicológico o relacional para convertirse en un principio de coherencia invisible que organiza la forma en que la realidad se mantiene estable en presencia de tensiones no resueltas. Ya no se trata de lo que se calla como acto individual, sino de cómo ese silencio participa en una red más amplia donde cada vínculo humano es una cuerda dentro de una estructura mayor que solo se mantiene en pie gracias a la tensión equilibrada de lo expresado y lo contenido. En esa arquitectura, Libra no opera como un individuo aislado, sino como un punto de regulación dentro de un sistema de resonancias. Cada secreto sostenido no se queda encerrado en la mente, sino que modifica la manera en que las relaciones futuras se configuran. El signo, al percibir esto de forma intuitiva, desarrolla una relación extremadamente refinada con la causalidad emocional. No ve los acontecimientos como hechos separados, sino como secuencias interdependientes donde incluso lo no dicho tiene un peso específico en la evolución de los lazos. En el plano astrológico más profundo, el aire cardinal de Libra no es simple movimiento intelectual, sino una fuerza iniciadora de equilibrio social. Su función no es solo conectar, sino establecer las condiciones bajo las cuales la conexión puede existir sin romperse. El secreto entra en esta dinámica como un factor de estabilización no visible, una forma de amortiguación energética que evita que la fricción entre verdades demasiado crudas y sensibilidades demasiado expuestas genere rupturas irreparables. La influencia de Venus en esta estructura no se limita a la búsqueda de placer o belleza, sino que actúa como un principio organizador de la experiencia relacional. Bajo esta regencia, el secreto no se vive como traición a la autenticidad, sino como una forma de protección de la forma estética del vínculo. Libra percibe que no todas las verdades, al ser expuestas sin filtro, conservan su belleza o su capacidad de sostener conexión. Algunas verdades, en su forma directa, introducen distorsiones que alteran la percepción del otro y, con ello, la continuidad del equilibrio compartido. En este sentido, el secreto se convierte en una herramienta de preservación de la forma relacional ideal. No de una perfección estática, sino de una armonía dinámica que requiere ajustes constantes. Libra aprende a calibrar lo que se revela y lo que se retiene como quien ajusta la tensión de una cuerda para que el instrumento no se rompa al ser tocado. Esa sensibilidad no es superficial, sino profundamente estructural, porque implica una comprensión intuitiva de que toda relación tiene un límite de carga emocional. En el plano arquetípico, esta dinámica sitúa a Libra en el umbral entre dos leyes universales, la necesidad de verdad y la necesidad de cohesión. El secreto nace precisamente en ese espacio intermedio donde ninguna de las dos puede imponerse sin consecuencias. Revelar demasiado pronto puede fracturar el sistema relacional, pero ocultar indefinidamente puede generar estancamiento energético. En ese punto de tensión, Libra se convierte en un mediador del tiempo, no solo de las personas. El secreto, entonces, no es una detención de la verdad, sino una reubicación temporal de su manifestación. Se transforma en una forma de inteligencia cronológica que evalúa no solo qué debe ser dicho, sino cuándo y bajo qué condiciones el impacto de esa verdad puede integrarse sin destrucción. Esta dimensión temporal convierte a Libra en un signo profundamente estratégico en el plano emocional, aunque su estrategia no sea agresiva ni dominante, sino preservadora. En lo profundo de su estructura psíquica, esta dinámica genera una forma de percepción múltiple de la realidad. Libra no experimenta una sola versión del mundo, sino varias capas superpuestas donde lo dicho, lo insinuado y lo no expresado coexisten simultáneamente.
El secreto actúa como uno de los ejes que mantiene separadas esas capas sin permitir que colapsen unas sobre otras. Esta separación no es desconexión, sino una forma de mantener la complejidad sin reducirla a una única interpretación. En el plano energético, esto produce una especie de campo de amortiguación emocional. Las intensidades externas no impactan de forma directa, sino que atraviesan filtros internos de análisis, ajuste y redistribución. El secreto forma parte de esos filtros, no como barrera rígida, sino como membrana flexible que regula el paso de información según su potencial de impacto en el equilibrio general. En niveles más profundos de simbolismo, el secreto también puede entenderse como una forma de contrato con el destino. No un contrato explícito, sino una configuración implícita donde ciertas verdades permanecen suspendidas hasta que el sistema relacional esté preparado para integrarlas. En ese sentido, Libra no solo interactúa con personas, sino con momentos de maduración colectiva. El silencio se convierte en una forma de respeto hacia la capacidad del entorno para sostener ciertas realidades sin colapsar. Este proceso también impacta en la formación del juicio interno. Libra desarrolla una forma de discernimiento que no se basa únicamente en la lógica o la emoción, sino en la evaluación del equilibrio sistémico. El secreto introduce complejidad en ese juicio, porque obliga a considerar variables invisibles que no pueden ser verificadas directamente, pero que se perciben en sus efectos indirectos. Esta forma de razonamiento amplía la capacidad del signo para tomar decisiones que no son absolutas, sino contextuales y adaptativas. En la dimensión simbólica más elevada, el secreto se convierte en una forma de contención sagrada de la energía relacional. No todo lo verdadero está destinado a ser pronunciado en el mismo plano de realidad. Algunas verdades requieren ser sostenidas en silencio hasta que el entorno evolucione lo suficiente como para integrarlas sin ruptura. Libra, en este sentido, actúa como guardián de umbrales de conciencia relacional. En su relación con la identidad, esta dinámica genera una estructura fluida pero coherente. El secreto permite que diferentes versiones del yo coexistan sin necesidad de colisionar. Cada contexto relacional activa una configuración distinta del ser, y lo no dicho ayuda a mantener la continuidad entre esas configuraciones. Esto no fragmenta la identidad, sino que la hace más adaptativa a la complejidad del entorno humano. En el umbral más sutil de esta comprensión, el secreto en Libra comienza a actuar como una fuerza que no solo organiza relaciones, sino que también redefine la forma en que la conciencia percibe la coherencia del mundo. Ya no se trata únicamente de lo interpersonal ni de lo psicológico, sino de una especie de ingeniería invisible de la armonía donde cada elemento no expresado cumple una función estructural en la estabilidad del conjunto. El silencio deja de ser ausencia de sonido o información y se convierte en un componente activo de la arquitectura del equilibrio. En esta profundidad, Libra deja de ser simplemente un mediador entre personas para transformarse en un regulador de tensiones existenciales. El secreto no se aloja como contenido aislado, sino como una vibración que modifica la manera en que las relaciones se ensamblan entre sí. Cada vínculo humano se convierte en un sistema dinámico donde lo dicho y lo no dicho operan como fuerzas complementarias que determinan la estabilidad o la fragilidad del conjunto. En ese sistema, el secreto actúa como una fuerza de compensación que evita la sobreexposición emocional que podría colapsar la estructura del vínculo. El aire librianamente expresado no es ligereza superficial, sino una inteligencia de la conexión. Es el elemento que permite que las ideas no permanezcan encerradas, sino que circulen, se contrasten y se ajusten mutuamente. Sin embargo, cuando el secreto entra en esta circulación, introduce una densidad invisible que ralentiza el flujo, obligando a que cada intercambio pase por un proceso de refinamiento interno antes de ser liberado hacia el exterior. Este refinamiento no es censura ni represión, sino una forma de precisión energética que busca preservar la integridad del sistema relacional. En este punto, la influencia venusina adquiere una dimensión más amplia que la estética o el afecto. Venus en Libra no solo busca belleza en la forma visible, sino coherencia en la estructura invisible de los vínculos. El secreto se convierte entonces en una herramienta de conservación de esa coherencia, evitando que la exposición cruda de ciertas verdades distorsione la percepción compartida de armonía. La belleza, en este contexto, no es superficial, sino estructural, y depende tanto de lo revelado como de lo cuidadosamente contenido. En el plano simbólico más profundo, Libra opera como un punto de intersección entre fuerzas que no pueden coexistir sin mediación. La verdad absoluta y la estabilidad relacional rara vez convergen sin tensión, y el secreto surge como una forma de suavizar ese encuentro. No elimina la verdad, pero la dosifica, la reorganiza,
la adapta a la capacidad del entorno para sostenerla sin fractura. Esta función convierte al signo en un modulador de intensidad existencial, capaz de transformar impactos potencialmente disruptivos en procesos graduales de integración. En esta dinámica, el secreto deja de ser una elección consciente en términos convencionales y pasa a ser una respuesta estructural del sistema psíquico y relacional de Libra. No es solo lo que se decide no decir, sino lo que se reconfigura internamente para que la realidad pueda seguir siendo habitable en su complejidad. Esta reconfiguración implica una forma de pensamiento que no es lineal ni dicotómico, sino relacional y contextual, donde cada elemento adquiere significado en función del conjunto al que pertenece. En niveles más profundos de percepción, el secreto también modifica la forma en que Libra experimenta la identidad propia. El yo deja de ser una entidad fija y comienza a comportarse como una red de versiones adaptativas que emergen según el contexto relacional. Lo no dicho permite que estas versiones coexistan sin entrar en colisión directa, generando una identidad flexible pero estructuralmente coherente. Esta multiplicidad no fragmenta el ser, sino que lo expande en direcciones complementarias. En el plano energético, esta configuración genera una forma de equilibrio dinámico donde las tensiones internas no se eliminan, sino que se redistribuyen constantemente para evitar acumulaciones críticas. El secreto actúa como un regulador de presión emocional, impidiendo que ciertas intensidades alcancen niveles que podrían desestabilizar la interacción con el entorno. Esta regulación no es rígida, sino adaptable, ajustándose continuamente a las variaciones del campo relacional. En una dimensión más amplia del simbolismo astrológico, el secreto en Libra también puede entenderse como una forma de sincronización con el ritmo del destino colectivo. No todo está preparado para ser revelado en cualquier momento, y el signo percibe de manera intuitiva los umbrales de maduración de la realidad. Esta percepción no es racional, sino sistémica, como si existiera una lectura implícita de la capacidad del entorno para integrar determinadas verdades sin colapsar. En ese sentido, el secreto se convierte en una herramienta de alineación temporal, donde la información no se libera en función del deseo individual, sino en función de la coherencia del sistema más amplio en el que está inserto. Libra se convierte así en un agente de sincronización entre lo que es posible decir y lo que es posible sostener. En el plano más elevado de esta comprensión, el secreto deja de ser una excepción dentro de la comunicación y se convierte en una parte esencial de su estructura. La comunicación no es solo lo que se expresa, sino también el conjunto de silencios que le dan forma. En este marco, Libra no solo participa en la conversación del mundo, sino también en su silenciosa arquitectura subyacente. En última instancia, esta dinámica revela una forma de fortaleza que no depende de la exposición ni de la afirmación directa, sino de la capacidad de sostener complejidad sin ruptura. El secreto en Libra no es un vacío ni una ausencia, sino una forma refinada de inteligencia relacional que permite que la armonía no sea un estado fijo, sino una construcción continua que se mantiene viva precisamente gracias a aquello que no siempre necesita ser dicho. En la profundidad más remota de esta lectura simbólica, el secreto en Libra empieza a manifestarse como una forma de inteligencia estructural que no pertenece únicamente a la mente del individuo ni al campo emocional inmediato, sino a una red más amplia donde las relaciones humanas funcionan como sistemas vivos interdependientes. En ese nivel, lo no dicho deja de ser una omisión y se convierte en un componente activo de la realidad, un elemento que influye en la forma en que los vínculos se estabilizan, se transforman o se disuelven con el tiempo. El equilibrio que caracteriza a Libra no es una condición estática, sino un estado dinámico que se mantiene gracias a ajustes constantes entre fuerzas opuestas. En ese contexto, el secreto actúa como una variable de compensación que evita que determinadas intensidades emocionales o cognitivas alteren bruscamente la simetría del sistema. No se trata de ocultamiento en el sentido común, sino de regulación de la presión interna del campo relacional. Cada verdad contenida se convierte en una forma de energía retenida que modula la estabilidad del conjunto. En su dimensión aérea, Libra opera como un mediador de flujos simbólicos. Las ideas, las emociones y las percepciones circulan a través de su estructura como corrientes que buscan constantemente puntos de equilibrio. El secreto introduce una pausa en ese movimiento, una ralentización que no interrumpe el flujo, sino que lo reorganiza en niveles más complejos. Esta reorganización permite que ciertas dinámicas relacionales no se precipiten hacia desenlaces prematuros, sino que evolucionen con mayor coherencia interna. La influencia venusina, en este plano expandido, no se limita a la búsqueda de armonía estética o afectiva, sino que se convierte en un principio de cohesión universal dentro del campo de las relaciones.
Venus en Libra actúa como una fuerza que intenta preservar la integridad de los vínculos, incluso cuando estos se enfrentan a tensiones que podrían fragmentarlos. El secreto, bajo esta influencia, no es una negación de la verdad, sino una forma de proteger la forma en que esa verdad interactúa con la sensibilidad del entorno. En este nivel de comprensión, el silencio adquiere una cualidad casi arquitectónica. No es un vacío, sino una estructura invisible que sostiene la continuidad del sistema. Libra no solo decide qué no expresar, sino que reorganiza internamente la forma en que lo no expresado sigue operando dentro del campo relacional. Esto implica una sofisticación perceptiva donde la ausencia de palabras tiene tanto impacto como su presencia, aunque de manera más sutil y distribuida. En el plano arquetípico, Libra se sitúa en el punto donde la necesidad de verdad absoluta entra en contacto con la necesidad de estabilidad relacional. Esta intersección genera una tensión permanente que no puede resolverse mediante una sola acción, sino que requiere una gestión continua. El secreto emerge como una forma de mediación entre estas dos fuerzas, permitiendo que ninguna de ellas destruya completamente a la otra. No es una solución definitiva, sino un mecanismo de equilibrio dinámico. En ese sentido, el secreto no es un contenido aislado, sino un proceso de adaptación constante. La información no revelada no permanece estática, sino que evoluciona internamente, ajustándose a las condiciones cambiantes del entorno emocional y relacional. Libra desarrolla así una forma de percepción temporal que no se limita al presente inmediato, sino que contempla las posibles consecuencias futuras de cada revelación o contención. En el nivel psíquico profundo, esta dinámica genera una estructura de conciencia altamente relacional. La identidad no se percibe como algo fijo, sino como una configuración que se modifica según el contexto en el que se manifiesta. El secreto contribuye a esta plasticidad, permitiendo que diferentes versiones del yo coexistan sin necesidad de colisionar directamente. Esta coexistencia no implica fragmentación, sino una organización compleja de la identidad en función del entorno. En el plano energético, el secreto actúa como una forma de regulación de la intensidad emocional. No elimina la energía, sino que la redistribuye, evitando que se concentre de manera abrupta en puntos que podrían generar desequilibrio. Esta redistribución crea una especie de amortiguación interna que permite que las relaciones se mantengan estables incluso en presencia de tensiones significativas. En niveles más amplios de interpretación simbólica, Libra se convierte en un nodo de sincronización entre diferentes ritmos relacionales. Cada vínculo opera con su propio tempo emocional y energético, y el secreto permite ajustar esos ritmos entre sí para evitar descompensaciones. Esta función de sincronización no es consciente en su totalidad, sino intuitiva y sistémica, como si el signo percibiera la música subyacente de las interacciones humanas. En esta estructura, el secreto también puede entenderse como una forma de protección de la continuidad del significado. No todo lo verdadero puede ser recibido en cualquier momento sin alterar su sentido o su impacto. Libra percibe que la exposición prematura puede distorsionar la comprensión de ciertas realidades, y por ello introduce una temporalidad en la revelación, permitiendo que el significado madure antes de ser plenamente integrado en el campo relacional. En su dimensión más elevada, esta dinámica convierte al signo en un guardián de equilibrios invisibles. No solo equilibra lo que se expresa, sino también lo que permanece en estado latente dentro del sistema. El secreto se integra así en la estructura misma de la armonía, no como excepción, sino como componente esencial de su mantenimiento. En última instancia, esta configuración revela una forma de inteligencia que no se basa en la exposición ni en la acumulación de información, sino en la capacidad de sostener múltiples niveles de realidad simultáneamente sin que estos colapsen entre sí. El secreto en Libra no es ausencia de comunicación, sino una forma refinada de participación en la complejidad del mundo, donde lo no dicho tiene un papel tan activo como lo que se expresa, sosteniendo silenciosamente la continuidad de la armonía en movimiento.